noches, bendiciones. Ya con algunos nos hemos saludado, pero volvámonos a saludar. Bendice a tu hermano, tu hermana que está a tu alrededor. Dile que Dios así, pero dile fuerte, que Dios te bendiga. Qué bueno es cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se bendicen unos a otros. Amén. Amén. Y no solamente es el abrazo de tu hermana, de tu hermano quien te está abrazando, sino es el mismo Dios a través de tu hermano, de tu hermana quien te está dando ese abrazo. Créelo. Él es Él. Él está acá. Él está acá. Yo lo creo. Su palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Acá somos más de dos. O sea, tenemos muy asegurada la presencia de Dios acá. Porque creemos en su palabra, confiamos en su palabra, nos cobijamos en su palabra, nos alimentamos de su palabra, nos restauramos con su palabra, vivimos en su palabra y morimos en su palabra. Amén. Quiero que vayamos rápidamente al Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. La palabra de Dios dice: la palabra de Dios dice en este salmo, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. El mensaje de esta noche se lo he titulado La bendición de esperar. La bendición de esperar. Vivimos un mundo que corre a prisa. Vivimos un mundo que camina tratando de abreviar el tiempo. Y no sabe que no es el dueño del tiempo, que Dios es el dueño del tiempo. Pero sin embargo vivimos apresurados, tratando de abreviar cada una de las cosas que queremos y tenemos que hacer en el día. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, y esto ya es un síntoma de hace muchos años, yo iba a una entrevista de trabajo. Yo creo que alguno de nosotros también ha pasado por una entrevista de trabajo alguna vez. Y cuando vas a una entrevista de trabajo, delante de ti hay un hombre o una mujer que va a hacerte un test. Te va a hacer un test y te va a hacer algunas preguntas. Y te va a invitar a que tú le presentes su currículum, tu historial de trabajo. Muchas veces de estas personas, como en estos tiempos, ya no es la misma empresa a la cual vas a trabajar, a la cual estás postulando para trabajar,
sino que esta empresa ahora ha tercerizado. Ahora toda la mayoría de las empresas han tercerizado este servicio. O sea que la persona a la cual te está entrevistando no tiene nada que ver laboralmente con la empresa a la cual tú estás postulando, pero sin embargo, como ha sido contratada para entrevistarte, sus preguntas son frías y muchas veces tan rápidas que no te dejan ni responder, ¿no? A mí mismo muchas veces me ha sucedido esto, que he tenido que hablar con alguna persona y lo primero que te dicen: le voy a rogar que sea breve. Algo ha pasado. Ya la gente no quiere esperar. Y cuando no espera, no escucha. No está atenta. Pero la palabra de Dios dice acá, en el Salmo 40, en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vivimos un tiempo en que la gente ya no espera. Ya no espera, simplemente ya no espera. Todas las relaciones interpersonales e intersociales se hacen rápido. Ahora ya no esperamos conversar con la persona frente a frente, sino que ahora lo hacemos por medio de ese aparatito que tenemos en la cartera o en el bolsillo que se llama celular, y el cual es tan impersonal porque no dice nada de lo que tú eres, ni dice nada de tu interlocutor, porque es una conversación fría. No es una conversación frente a frente. No solamente en eso, sino en todo el ámbito de nuestra vida. Últimamente la gente no espera, la gente corre. La mayoría de productos que comemos en la actualidad son productos enlatados, son productos instantáneos. Mayormente en los países de Occidente, en Europa, cuando tú vas a un supermercado, ves inclusive hasta las sopas ya hechas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esperar. No quiere esperar y abrevia y trata de abreviar el tiempo, ¿no? Y compra esos enlatados para alimentarse en vez de usar los métodos antiguos, de comprar todo lo que necesitas para cocinarlos en tu propia casa, que es mucho más saludable. Amén. Queremos respuestas instantáneas. Siempre queremos una respuesta rápida. No esperamos para escuchar. No nos tomamos el tiempo para escuchar. Hace unos días atrás, iba a comprar al mercado y paso por un kiosco. Y me detengo a leer los encabezados del periódico, de los periódicos. Y justamente no pasó ni un segundo y se acercó un hombre que vende a pie sus recogedores y sus escobas, todas ellas en el hombro. Y mira y comienza a leer el periódico y dice en voz alta: ya están hablando de este gringo. Se refería al presidente que tenemos ahora. Y ya comienzan a involucrarlo en casos de corrupción. Y yo veía el enojo y la impotencia de este hombre, ¿no? Y le dije: ¿sabes qué? Si tú vivieras en una quinta, y en esa quinta vivieran homosexuales, prostitutas, ladrones, ¿cómo crees tú que te consideraría la gente? Me quedó mirando y me dijo: igual que los demás. Justamente es lo que pasa. Muchas veces nos consideran igual que los demás, pero no se detienen a esperar, no esperan a tener un discernimiento
real, auténtico de lo que tú eres. Muchas veces nosotros nos apresuramos y también hacemos ese tipo de análisis. Análisis apresurado porque es más fácil pensar mal que pensar bien. ¿No te has dado cuenta de eso? Es más fácil pensar mal que pensar bien. Porque pensar bien implica trabajo. Pensar bien implica examinarte a ti mismo. Porque tú no puedes lanzar un juicio, no puedes lanzar una crítica si dentro de ti también hay lo mismo. O sea, tú no puedes hacer, no puedes tampoco. Si se trata de amar, yo le dije a este hombre, muchas veces uno hace críticas porque no te consideras, no te estimas a ti mismo. Y si tú no te estimas a ti mismo, menos vas a estimar a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, menos te amas a ti mismo, menos vas a amar a tu prójimo. Si no tienes una buena opinión de ti mismo, bueno, no vas a tener una buena opinión de tu prójimo. Porque de acá al principio parte de ti mismo. De lo que tú traes, de eso mismo das. Y muchas veces lo que das no es bueno. Este hombre me quedó mirando como si yo le hubiera dicho, le hubiera abierto los ojos. Pero se fue contento. Ya no se fue con la misma actitud con la que estaba ahí hace un momento en el kiosco. Y yo seguí mi camino y decía, me faltó hablarle de Cristo. Pero ya había dejado una semilla. Una semilla que quizás le había dejado un camino, le había dejado un derrotero para seguir. Que él, a la hora de hacer un juicio, él, a la hora de lanzar una opinión, tenía que tomarse el trabajo de esperar, a reflexionar en sí mismo para mirar si no es lo mismo que él trae. Amén. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar. Si no tienes amor, ¿cómo vas a dar amor? Si no tienes un buen juicio, ¿cómo vas a dar un juicio? Si no eres ponderado a la hora de lanzar un juicio, una opinión, ¿cómo lo vas a hacer? No podemos. ¿Amén? Todo esto se ha trasladado a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones con los demás. Esto sucede en la casa. Es mayormente y comúnmente que esto pasa, porque estamos más ligados, más cerca, estamos continuamente más relacionados todos los días. Y déjame decirte que también en la Iglesia de Cristo también tiene un poco de esto. La Iglesia de Cristo no escapa a esto. Llegamos a la iglesia y ya queremos ser líderes. No queremos esperar. Ya somos líderes, queremos ser pastores. Ya somos pastores, queremos ser apóstoles, reverendos. Nos llenamos de estudios teológicos. Yo no digo que sea malo, pero ¿de qué te sirve tener todo un estudios teológicos si lo primero que tienes que tratarte es a ti mismo? Amén. La palabra de Dios dice, todos proclaman su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Jesús no usó el conocimiento que él había sembrado en sus discípulos. Te lo voy a volver a repetir. Jesús no usó el conocimiento que él había sembrado en sus discípulos.
Él echó mano a sus corazones. Ahí es donde Él sembró. Él echó mano a los corazones de cada uno de sus discípulos. Todo es parte de un proceso y ellos tuvieron que pasar parte por este proceso. Ese proceso que se realiza en nuestro corazón. Pero muchas veces no queremos esperar. Jesús le sembró en el corazón a sus discípulos. Primeramente, ojo, escucha esto. Primeramente, el ser ovejas y no cabritos. Amén. Eso es lo que le enseñó Jesús primeramente a sus discípulos. El ser ovejas. Muchas veces en la iglesia de Dios hay cabritos que saltan de un lugar a otro, que no escuchan la voz de su pastor. Si no escuchas la voz de tu pastor, no vas a escuchar la voz del que no ves. Porque si no escuchas la voz del que ves, no escuchas la voz del que no ves. Así de simple. Jesús echó mano a los corazones de sus discípulos. Si nos detenemos a leer este pasaje de Salmo 40, versículo 1, nuevamente dice: pacientemente esperé a Jehová. Las dos primeras, pacientemente esperé, van juntas, van entrelazadas. Una necesita de la otra. No pueden estar separadas para cumplir la acción a la cual va dirigida. Amén. Esta palabra pacientemente podría atribuirse a la acción de tener paciencia. Suponemos que se desprende de ella, pero sabemos que en los libros en aquel tiempo estaban escritos en diferentes idiomas, en el arameo. Y la traducción al castellano muchas veces le ha quitado el real sentido de su idioma original. Y yo estaba meditando en esta palabra cuando estaba escribiendo este mensaje. Pacientemente. Buscaba en mi concordancia a ver qué podía decirme con respecto a pacientemente, y no, lo que encontré era paciencia. Pero no encontré pacientemente. Y entonces yo le dije: Padre, explícame esto. Y el Espíritu Santo me dijo: divídela en dos partes. Divide la palabra pacientemente en dos partes. Y mentalmente, y mirando la Biblia, que decía pacientemente, antes de esperar, la dividí en dos partes. Y el Espíritu Santo entendió que había un signo de interrogación todavía dentro de mí. Y me dijo: ¿qué hace una oveja en el campo? ¿Qué hace una oveja cuando está pastando en el pastizal? Entonces yo le dije: bueno, está paciendo. ¿Y dónde tiene su mente? Su mente la tiene en su pastor. Pacientemente. Llegué a la conclusión de que pacientemente el Espíritu Santo me estaba dirigiendo a ser como las ovejas, a ser pacientes, a estar haciendo la palabra de Dios. Amén. Y nuestra mente
debe estar segura que nuestro pastor está atento. Amén. Y continuamente, porque esto vino así, como una pantalla, me dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande, escucha bien esto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová oraré por largos días. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo, este salmo? ¿Cuántas veces? Tengo más o menos 25 años de cristiano. Y creo que fue uno de los primeros salmos que me enseñaron. Imagínate la cantidad de veces que lo he leído, la cantidad de veces que lo he regalado, la cantidad de veces que he hablado sobre este mismo salmo. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? David, el autor de estos dos salmos, sabía en quién pacientemente esperaba. Pues creía que el autor de su vida, creía en el autor de su vida, creía en su Dios y tenía puesta toda su confianza en su pastor. No podemos tener capacidad de esperar si no antes hemos aprendido a ser pacientes. Te lo voy a volver a repetir. No podemos tener la capacidad, no podremos tener la capacidad de esperar si antes no hemos aprendido a ser pacientes. Hace unos meses atrás, un hermano comentó sobre esta ave, el águila. Hermano que está atrás. Aleluya. Él describió las bondades de esta ave. El águila es un ave, una de las aves de este tipo más longevas. Puede vivir hasta alrededor de 70 años y hasta un poco más. Pero cuando ya se acerca a las 40, ¿cuánto nos miramos? Cuando ya se acerca a los 40, tiene que tomar una determinación, una decisión, tiene que tomar una decisión dolorosa, que implica entre morir o vivir.
Por supuesto que la ave prefiere vivir. Esta ave, cuyas alas ya están gruesas, están pesadas, están gastadas, sus uñas ya no le sirven para atrapar el alimento, porque ya se han endurecido, se han juntado, están flexibles. Su pico ya se ha encorvado de tal manera que viene a ser un instrumento peligroso para ella misma. Ya tampoco es útil para la hora de cazar. Entonces, ¿qué hace? A esa edad de promedio de 40 años sube a la montaña más alta y busca un nido en la montaña, en la parte más alta. Y allí en ese nido comienza su restauración. Comienza a tirarse contra la pared con el pico, hasta que se destroza el pico y se deshace de ese pico. Doloroso. Muchas veces no nos queremos deshacer de ese pico. Queremos conservar ese pico. Ese pico ya no nos causa ningún beneficio. El águila sabe muy bien que ya no hay beneficio en ese pico. Y se tira contra la pared hasta que destroza, logra sacar ese pico y espera que nazca uno nuevo. El promedio de esta restauración son 150 días, o sea, 5 meses. 5 meses en que esta ave está detenida en la parte más alta, dependiendo del Todopoderoso, del que lo creó para ser restaurado. Una vez que le ha salido el pico, comienza a arrancarse las uñas que ya no le sirven para nada. Se arranca las uñas una por una. Y una vez que esas uñas han crecido, comienza a arrancarse todo el plumaje que tiene y se queda desnudo ante la presencia de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días necesitamos ser restaurados. Tenemos que subir a la presencia de Dios y esperar todo el tiempo que sea necesario. Esta ave espera 150 días para su completa restauración. Nosotros necesitamos quizás más tiempo, quizás menos tiempo. Todo depende si quieres deshacerte de ese pico. Todo depende si quieres deshacerte de esas garras. Todo depende si quieres deshacerte de esas plumas que ya no te sirven. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 40, en el versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que hacer esto. Imitar el águila y esperar. Hay veces esas alas están cargadas de mucha preocupación, mucha aflicción, muchos problemas.
que no queremos dejar. Y esto es demasiado pesado para que tú puedas, como el águila, volar. Porque no vas a poder volar a alturas donde podrás encontrar la presencia de Dios. Amén. No podemos tener la capacidad de esperar si antes no hemos aprendido a ser pacientes. Yo me acuerdo cuando era muchachito y unos muchachos enamoradísimos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me prendaba de una chica, ¿cómo esperaba? ¿Cómo esperábamos, no? Esperábamos. Habíamos quedado a las 5, de repente eran las 5 y 5, 5 y 10, 5 y media, 5 y 50, 6, no llegaba. Pero tú estabas ahí firme, esperando. Porque sabías que de todas maneras iba a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba enamorado con mi esposa, cuando recién estábamos comenzando. Yo sé que esto después me lo va a... Yo me acuerdo de la iglesia que estábamos y me acuerdo que siempre había un grupito de hermanitas, entre ellos mi esposa, que iban al baño. Pasaban, yo estaba al frente, en un kiosco que había dentro de la iglesia, y me paraba ahí a esperar que saliera. Quería verla. Solamente querer verla me hacía feliz. Y esperar no me resultaba incómodo. Salía una hermana, otra hermana. Yo digo, ¿qué pasa? Otra hermana, 5, 10, 15, 20 minutos, a veces hasta más. Y veía salir a todas las hermanas con las que mi actual esposa había entrado al baño. Y al final salía ella. Eso es verdad, ella no me lo puede negar. Pero yo estaba feliz. La espera había sido buena, porque la había visto y mi corazón se regocijaba. Y muchas veces es la misma actitud que tenemos que tener si estamos enamorados de Dios. Si nuestro amor es Él, tenemos que esperar. Tenemos que aprender a esperar. Amén. Amén. Una de las cosas que David hacía, que David había aprendido, pastoreando las ovejas de su padre, era uno, a conocer las necesidades y temores de sus ovejas. Yo me imagino a David, un mozalbete, un joven de, no tendría más de 20 años, pastoreando, llevando a pastorear las ovejas de su padre, que no eran unas, eran muchas. Yo estoy seguro de que David escogía el pastizal apropiado para que esas ovejas pudieran alimentarse y nutrirse apropiadamente. Y no solamente buscaba eso, sino buscaba el lugar más seguro donde pudiera verlas, donde sus ojos pudieran estar en ellas. Y eso es lo que hace Dios.
siempre nos lleva a pastizales. David sabía que en medio de todo eso, de esa aparente calma, de esos fértiles campos, había peligro. Pero la oveja que estaba pastando, que estaba paciendo, estaba tranquila, porque sabía que su pastor estaba atento. Dos, otra de las cosas que aprendió David fue siendo una abeja más entre todas ellas. ¿Y cómo es esto? Ubicándonos como una de ellas. Solamente de esta manera podría conocer las necesidades y temores de sus ovejas. O sea, ponerse en sus zapatos. Hay veces no nos ponemos en los zapatos de otros. Y no tenemos paciencia. No sabemos esperar. David había aprendido no solamente a ser un buen pastor, sino también a ser una buena oveja. Porque si bien es cierto, las ovejas dependían de él dependía de Dios. Porque cuando venía el oso y el león, él las enfrentaba. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. David sabía cuál era la voz de Dios. Solamente cuando estamos pacientemente y esperando delante de la presencia de Dios, podremos escuchar la voz de Dios. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Tenemos que estar pacientemente en actitud pasiva para escuchar la voz de Dios. Sus ovejas escuchaban su voz y le seguían. Amén. Toda la debilidad aparente y la fragilidad aparente de sus jóvenes años de David se convertía en fortaleza y valentía a la hora de enfrentar al león y al oso, el oso y el león. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies. La debilidad, la aparente debilidad de David a esa edad se convertía en fortaleza y la fragilidad en valentía. ¿Amén? Solo dejándose pastorear, David pudo construir el carácter. Solo esperando en Dios, solo esperando en su pastor, David pudo construir el carácter que más adelante lo llevó a enfrentar a Goliat. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar por un proceso. Fue probado en lo poco para que Dios lo pusiera en lo mucho. No fue un proceso instantáneo. Fue un proceso de años. Fue un proceso de aprendizaje. Fue un proceso de ministración. Fue un proceso de obediencia.
fue un proceso de intimidad. Dice que cuando la palabra de Dios dice que cuando David, ese mozalbete, ese jovenzuelo, se enojó porque Goliat estaba insultando al pueblo de Israel y dijo: ¿quién es esa voz? ¿Cómo se atreve a insultar a Jehová, Dios de los ejércitos? David, detrás de David había hombres de guerra, hombres hechos la guerra, que todos los días estaban atemorizados porque Goliat los emplazaba a pelear. David se enfrentó a él. Ese es el proceso. Tenemos que esperar. Tenemos que saber esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David, a la hora de hacer este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía lo que estaba diciendo. Pacientemente. Él se consideraba una oveja. Y todos nosotros también tenemos que estar considerarnos como ovejas. De esa manera vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, dice la palabra. Cuando David derrotó a Goliat, todo el pueblo de Israel cantaba cánticos de alabanza. Cuando tú derrotas, cuando esperas pacientemente la mano de Dios y derrota a tus Goliats, en el cielo hay cánticos de alabanza. Dios se goza. Los ángeles se gozan. Porque un hijo o una hija de Dios pacientemente esperó y oyó la voz y la libró de sus males. Amén. Hay bendición en esperar, hermano. Hay bendición. Hay bendición. Lo único que nos toca a nosotros es orar. Orar. Y creer. Pacientemente esperé en Jehová. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Dios quiere hacer algo nuevo un día. Dios quiere hacer algo nuevo.
Si tu corazón ha estado atento, si tus oídos abiertos y sensibles a la palabra de Dios, Dios va a hacer algo nuevo en ti. Dios va a restaurar como el ave, como el águila, todas esas áreas que ya no te sirven, que ya no nos sirven. Y va a hacer algo nuevo en ti. ¿Quieres que Dios haga algo nuevo en ti? Cierra tus ojos ahí donde estás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que te dice el Señor hoy. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está acá. Dios está tratando con tu vida. El Espíritu Santo está tratando con cada área. Solamente déjate tratar. Es Dios quien quiere hacer la obra. Es Dios. No es el hombre, es Dios. Espera pacientemente y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas y discierne los corazones. Tu palabra es verdad, tu palabra transforma, tu palabra cambia. Y tu palabra dice que debemos pacientemente esperar en ti. Pon esa actitud en cada uno de nosotros, de estar pacientemente esperando tu voz. Porque únicamente así podremos escuchar tu voz, en la actitud paciente y de espera. Hay bendición en esperar. Hay bendición. Por tu palabra lo dice, por los que esperan en Jehová, serán como las águilas. Serán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Renueva nuestras fuerzas, papá. Renueva nuestro ánimo. Quita de nosotros todo lo malo. Haznos como esa águila. Quita todo lo que nos sirve de nosotros. Quita todo lo malo de nosotros. Renueva nuestras fuerzas. Restáuranos, Padre. Restáuranos. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, papá. Te alabamos. Te bendecimos. Acá hay un pueblo que te espera, que pacientemente te espera, a ser tratado por ti, a ser guiado por ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre.
Te alabamos.